su nombre. Cae solo palabra te entiende. Creo que ayer marico giachine ama mancharengichi. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ya entendí. Cae coma manta suktes palabra tía con chay zapita. Para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Dónde está Folucate? Para siempre. Cuidado con estar equivocando. El Espíritu Santo está aquí porque tenemos avivamiento. No, no. La Biblia dice, tal vez yo puedo fallar en la interpretación de la palabra, pero esto no falla. Esto no falla. Aquí la Biblia está diciendo, hermano, reitero una vez más la lectura, para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Palabra para siempre, caquicho aquí malayaticanga. Ya está. Ahora sí, hay una diferencia. Cuando yo estaba hace años en un instituto bíblico, aprendí a 3 clases de cristianos. Uno se llama cristiano natural y el otro se llama cristiano carnal y el otro se llama cristiano espiritual. Aquí quiero decir algo para que entiendas. Un cristiano natural nada tiene que ver con el Espíritu Santo, porque la Biblia mismo dice, versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Quiénes son ellos? Los hermanitos naturales. ¿Y quiénes son los naturales? Los que no aceptan a Cristo hasta esta hora de vida. Ecuadorca, tal vez Fulucate, Ñatuco y evangelizado Caspaca, bendito sea el Señor. Pero Ecuador, Tuco y Ecuador Tarricuspica, apenas que hay 2018 Tatucuricon, apenas 14% llame Jesucristo de Chasquiscacona. ¿Más por ciento? Apenas 14% llame Jesús pa evangelio buenas nuevas de Rixincuna. Chaymantak enterito me evangelizanac. Kai coliseo como se llama pitate evangelización. Ñandichto kuswas abstukuikuna ma evangelics kan. Pero tiang mari hospitales te. Kunan punzasata. Kai hospital seguro, hospital general, clínicas especiales, particulares, privadas, kunape, más na kunacharihuañurka sin conocer a Cristo. Apenas 14%. Hermanos, de lo resto, el 86% de gente ecuatoriana, Sierra, Costa, Oriente, Galápagos, no conocen al Espíritu Santo porque no tienen a Cristo Jesús. Eso me preocupa, mi hermano querido. Iglesia Ocupica, gracias a Dios. Ñachariche, teclado 670. Ñachariche, buena baja, buena batería, buenos directores,
buenos predicadores, pero quicho nacuco, piña nacuco, diáconos oran, quillaco, canto pecoro pechoran, mejora rico rico, mejora mana rico rico. Ese no es una persona que ama al Espíritu Santo. Ese no es una persona que está fluyendo, lleno, bautizado por el Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo piensa, medita, razona, está corriendo a predicar el evangelio en las cárceles, en los hospitales, en los centros educativos. Donde hay una persona que no tiene a Cristo, ahí está presente predicando la palabra. Ahí ya no hay amén. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿dónde fue la última vez que predicó a uno que no conoce a Cristo? Pimante predicar kangi sukute, última vez, ¿hace qué tiempo? Hermanos amados, el mundo no le ve, el mundo no le conoce. Y ahora Pablo hace un contraste en el libro de Romanos. No le voy a decir el versículo. Pero ¿por qué no conoce el mundo a Cristo? Y mamántate con el mundo que mana Jesús tachaskin. Pablo contestan: porque no hay quien predique. ¿Cómo han de creer en Cristo si no hay quien predique? Dice. Pero Pablo mismo también felicita: más bienaventurados, más benditos, más cuán dichoso son los pies que van y caminan y predican el evangelio, porque son personas utilizadas por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿quién? Ñuca cultoman apenas. Quilla. Chasnas bueno iglesia chamon chayamo. Mensaje ora tumbicon, dormicon, richachipe piñaren. Chay chucanga lleno del Espíritu Santo. Chay chucanga dones del Espíritu Santo. No. En una iglesia, ¿sabe cuál es la manifestación, verdadera manifestación del Espíritu Santo? Una ocasión, un fariseo llamado Simón le invita a Jesús para cenar, pero no con todo el amor, con el cariño, sino por tentarle, por probarle, para ver cómo reacciona Jesús. Jesús fue invitado a la casa de Simón y llegó Jesús. Es como hoy muchas veces, pero menos fulocate. Radio Piquimanente, tu cuicuna shamungichi, rigra pascashka chapa kusume. Kut rigra pascashka rico pica. Chayak pic, hakuchincha chay iglesia así, rigra pascashka, tu cui pascashka chapa kusume. Vamos, hermano. Kut chayak pica. Ni vaso ya cotasna con hermanos. Se ve que somos mentirosos. Maquita cosa. Hola, mi brother. Hola, mijín. Serio. Mana saluda shanikon. Mana rima shanikon. Hecho el mucho. Se ha hecho lleno del Espíritu Santo Kanga. ¿Considerará la palabra esa calidad de personas lleno del Espíritu Santo? No. Una persona que está lleno del Espíritu Santo, número uno, ustedes saben, en la Biblia está escrito, tiene amor. ¿O estoy mal? Una persona que está lleno del Espíritu Santo tiene gozo. Campo Juchutí, este rico, ¿ya está con gozo o está triste? ¿Cómo está? Y mate nyo kan chika kusiko yung kasore. Kay pachapika sa kihaping, wakay haping.
Ay, ni uiwa con na kompanyanka. Saron semana ko iwanyo, kay semana ubeha wanyo. Kay napunta recuperi ko wanyo. Ni ba man acompaña. May tatikusi ko yung kakasari. Mamita, warmico, wauquico, jovencito, señorita. Kikin man kusikuita kuska mana oveja. Kikin man kusikuita kuska mana kusaka. Kusaka sug rato esas mi amorcita, mamita, esas kipata vieja chay man ringi ninga samari. Kikin man kusikuita kuska. Wow, que mana kikin paguarme. Ay, ño papito, ya feliz día, papi, ni cosas que cayan de punta. La duman ricunga samari. Kusiku itakuska mana karuka. Kusiku itakuska mana kusgika. Kusiku itakuska mana wasika. Kusiku itakuska solo sutimari. Paipaksuti kakangmi. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu no miente, ese espíritu no es momentáneo, ese espíritu me trae un gozo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Ese amén está muy pobre, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Kanka ovehat nyau puchuran, wanyus ko ovehat azuchum. Vela teñao puchuran, huacacongi. Ay Dios. Yo coarmita nercana y ahora no sé mauro bañuso, pero bañusame. Yo coañu picamate huacangue, tal vez cabros ricucunga. Ama huacangue, canta y cusicuso. Ama yana blusa churangi, yana naku churangi. Ni ama yana uku churangi. Póngase de blanco. Ama cantangue, no, ya no cante ese canto. Ya que un caspo, un caspo, campo, un caspo, pueblo, un caspo, maita risas, cesaripo que Dios va siervo mi carga, pandarisha mi casa, chudarisha mi casa, pero Dios va a ir mi casa, guanyunga horas pues por lo menos ama y chingaricus vaca. Padre, perdona mis pecados, ni que Dios te perdonángame. Celebre con una fiesta, cante alabanza, llene de orquesta, porque cuando un cristiano muere no es pérdida, es ganancia en Cristo Jesús. Y a su nombre, quien vive, dígale a la persona que está a su lado, gózate en el Espíritu Santo, gózate en el Espíritu Santo. Amén. Wow. Jesús invitado a esa casa y Simón. Pero el que invitó ni siquiera dio la bienvenida. Como vulgarmente lo dicen, el que fue invitado ni siquiera fue, nadie le pararon bola. Nadie. Quizás Jesús estuvo pensando, ¿cuándo me irán a servir la comida? ¿Qué plato me prepararía Simón? ¿Quiénes serán los asistentes de mesa? Porque nadie, si es que alguien miraba, este es Jesús. Este es aquel que decía el rubio de Galilea. Sí, Jesús. Es como hoy en día. De pronto alguien viene a la iglesia, un poco desanimado, un poco entristecido, un poco cansadito y desmayado espiritualmente. A veces los que se paran detrás de la iglesia son los más desanimaditos. Pero los que están allá de esta noche, no, ellos no. En otras partes. Y a veces en las iglesias hay mujeres, o en otras iglesias hay servidores. Pero nadie, aún dañadito, aún medio descarriado, nadie es capaz de abrazar y dar la bienvenida, por lo menos con un abracito. Pero paikuna por acá, Uxarico, Caipi Muchaco, ofrente mucha. Bienvenida, pase adelante, Dios le bendiga, sierva de Dios. Bendiciones, Nico. Pero a un pecador, a uno que se retiró, Jesús pasó. Baje un poquito el volumen al fondo. Pasó así. Pero de repente
llegó una mujer pecadora. ¿Qué clase de mujer llegó? Una mujer pecadora. El fondo. Entonces, ¿qué es una mujer pecadora? Perdón, hermanitas amadas queridas. Esa mujer pecadora era que se acostó con 300 hombres al año. Chayhuchayu warmi, samupa y pachtuku y shungu pakirispa, nanarispa, manchayuan, chuchuyuan, porque Jesús era santo y es santo. Jesús es un hombre, es un Dios que realmente toca donde nadie toca, llega donde nadie llega. Y esa mujer llegó con su rostro totalmente frustrada, con su cuerpo físico totalmente desgastado. Una mujer pecadora, con una ropa escotada. Jesús Viacurca, Jesús Cuchuyán, Jesús Pagman, Kungurín, Paipajuchuk Tiarín, Higiaspa, Huacacasarín, Huacaspa, Paipahuikiwan, Chakita Maizán. Paipahuikiwan Chakita Maizaspaka, Paipachitawan, Saizwikikunata Fichachin. Paipahuikiwan, Paipachawon, Wiki Chaki Maizaskata Fichachispaka. Paipa Kayukumanta Zuxichin. Su perfume de alto valor. ¿Cuánto de valor? 300 denarios. Gente con una casuk denario te ganan gapasca, su punja entero trabajan acá. Significa que compró con 300 días de trabajo. Significa que se acostó cobrando un denario a un hombre. Se acostó con 300 hombres y perfumó, ungió y comenzó a besar los pies de Jesús. Gente con una ricurca, mancharisca. ¿Cómo es posible? Jesús, siendo hijo de Dios, que permita a esa mujer que esté besando, esa mujer pecadora que esté con él. No miró a María, a esa mujer pecadora, miró a Simón. Esta mujer está haciendo lo que nadie hizo. Usted que me invitó, ni siquiera pensaste en este tipo de atención. ¿Qué quiero decir con esto? Si quieren Dios taerino guasimonringue, perdón si le falta respeto, pero tengo que decir la verdad. Si llegas a la casa de Dios y no derramas por lo menos una gota de lágrima como derramó esa mujer, hágase cuenta que no has tenido una intimidad con Dios para adorar, para alabar en espíritu y en verdad. Porque cuando llegas a la casa de Dios en espíritu y en verdad, llega al corazón. Cada cantos que cantan, cánticos que han sido inscritos e inspirados por el Espíritu Santo, llegan al corazón. Haciendo un resumen todo esto que dije. Por supuesto, hermanos, hay campañas, hay cultos que están con la presencia de Dios. Hay campañas y cultos que no están con la presencia de Dios.
Gente kuna que imamanta me rico y allí está con mana Espíritu Santo, presencia, llenura, fluyo tamana máscara, mana chay pagricunca. Primer puesto Pasca, su Yamaha PSR 5 octavos, 670 metía. Ay ñañita, allí en Sayangue, ñati, allí la domo soxina ganchkasna, ñati, pandaringi man ñati kang manta descalificar en chingman. Puntual kami, puntual con apa 20 puntos. Apure ñañita, apure. Atrás asunca 20 puntos te perde sunca. Estará lleno del Espíritu Santo. Colucate, hoy vengo a pedir un favor tan grande. Si aceptan bien y si no aceptan no ha pasado nada. Colucate, todos los 5 sectores de Colucate. En el nombre de Jesús, para el próximo año 2019, si Cristo todavía no viene, suspéndanse todos los concursos, todos los conciertos. En el nombre de Jesús. Y convoquen como hoy impactos, encuentros donde hay ayuno, donde hay oración, donde hay clamor. La gente que viene a llenarse, que viene a fluirse, la gente que tiene hambre y sed de la palabra, de la presencia de Dios. Amén. Así ponga en radio, así no ponga en radio, ellos estarán aquí buscando la presencia de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? El mundo no le ve ni le conoce. Gracias Jesús. Pero hay una razón. Pero la Biblia dice: vosotros le conocéis. Pero, pastor amado, tú sí le conoces al Espíritu Santo. Pero, pastores queridos, ustedes sí conocen al Espíritu Santo. Discúlpeme, señor Lenin Moreno no conoce al Espíritu Santo. Discúlpeme, el señor abogado Mariano Curicama no conoce al Espíritu Santo. Irán a decir en mi nombre. Discúlpeme, aunque un día aceptó de rodillas, pero volvió de nuevo. Ojalá esté aquí de pronto. El señor Hermel Tayupanda no conoce al Espíritu Santo. Pero tú sí le conoces. Pero usted sí le conoces. No eres arquitecto, no eres licenciado, perdón algunos, no eres ingeniero, no eres un hombre académico de alta titularidad. Humildemente rendiste ante los pies de Cristo, abriste el trono de tu vida que se llama corazón y le dijiste: Señor, acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Vengo, ocupa el trono de mi vida. Desde ese momento tienes al Espíritu Santo. No te costó ni un sucre cuando aceptaste en los tiempos de sucre. No te ha costado ni un centavo cuando conociste en los tiempos de dólares. No te ha costado nada, solamente abrir tu corazón, abrir tu mente. No te ha costado nada. Por eso el Señor te ha dicho: y sobre eso, sobre que te pones, Espíritu Santo. Y el Señor te dice, me dice, nos dice: no te voy a dejar. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para que el Rey del cielo, dueño de todo, venga y diga: no te voy a dejar? No temas ni desmayes. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Desde la salida del sol hasta que el sol se desaparezca, yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir. Esfuérzate valientemente, no te rindas, no miras hacia atrás.
puesto los ojos en Jesús, vamos hasta la victoria en el nombre de Jesús de la gloria. Y a su nombre. Dígale a la persona que está a tu lado, no estás solo. No estás solo. Sí, físicamente creo que me ven que estoy solo. No. En mi ser, a pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades, a pesar de tus errores, de tus defectos, hay alguien que te ama. Hay alguien que te dice: mi paz os dejo. Y esa paz vino con el Espíritu Santo. Ámela, abrázale, cuídele, obedézcale, camine, viva, disfrute con ese precioso Espíritu Santo. Si es para el Señor, dáselo más fuerte. ¿Qué diferencia? Ahora yo le voy a dar otro versículo. Abra conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 8. Aquí viene. Si es conmigo, wow. Vamos leyendo desde el versículo 5. ¿Tienen la Biblia? Amén. Versículo 5. Mira lo que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 8, versículo 8. No, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Ojo, alerta, hermanos amados. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso le dije 3 clases de cristianos: natural, carnal y espiritual. Aquí yo estoy conociendo a otro tipo de cristiano: cristiano carnal. Ay, chamuna y yapi yuyaita churaspa causa kunak. Dios ta kamana hatunyachi tokunga kunacho. Ay, chapi yuyaita sunguta churaspa causa. Manarih pakarih pimi wagrapirih yuyay kakanga, asadompirih yuyay kakanga, ñukayakta pirih yuyay kakanga. Se transporte ñukayakta. Escuela tayachachinaman rina pa cuaderno, libros, materiales kunatatanda china pirih yuyay kakanga. Porque la mente, el corazón está en la carne. Qué triste, qué pesar. Y la Biblia, apóstol Pablo, resume diciendo: y los que viven según la carne, ojo, no pueden agradar a Dios. Chasnaruna kunata, diácono pichuraste, chasnawarmi kunata, coro pichuraspime. Chay aichamunayata ruraspa causa kunaka, ensayo nespipis,
manasamun, uyaita uyan, rikuita rikon, tore pastor, nyukame mana avanzar semana samurkane, kang permitir pika sayaris pakantasa, mana permitis tigrasa tichare y matate rosasa. Esa señora se llama señora carnal. Hermanito, Dios le bendiga, mi hermano. Es que ayer ya me estaba viniendo a la iglesia y de repente tuve una invitación. Como es mi amigo, mi parcerito, mi cuate del alma, por eso dije no, pues acá también debo demostrar amor a mi prójimo. Por eso, hermano, no avancé, no vine. Por eso, hermanitos, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pastores amados, ¿quieres tener hombres obedientes, exitosos, resultantes? Busquémonos colocar en los ministerios hombres y mujeres espirituales. Así nos odien, así nos critiquen, así mande a donde ellos mandarán. Cuando donde ellos manden, desde ahí Dios nos recogerá. Cuando hay que decir la verdad, así sea mi esposa, así sea mi madre que ha derramado su sangre, hay que ponerlo a obedecer a Dios de acuerdo como dice el Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Ay chamuna y yata ruraskunaka. Dios takamana kusichito konguracho. Kunang katapuso. Imasi ay chamunay. Imasi ay chamunay yata ruraspakausaka. Mana tanto. Y así fuerte me risaninicho. Entendina saman me risanine. Kaimikan ay chamunay. Libro de Efesios, capítulo 4, versículos, bendito sea el Señor. Efesios, capítulo 4, versículo 25. Número 1, hay chamuna y queimate. Número 1 es el que dice, por lo cual, desechando la mentira, hablas verdad, cada uno con su prójimo. Y mategay chamunay, Susana. Y mamigas ay chamunay, Susana. Espíritu Santo hunda warmica. Espíritu Santo hunda carica. Espíritu Santo hunda solterita, hunda jovencito ka. Ña mana Susan. Comerciante casas verdad tanin. Profesional casas verdad tanin. Porque la verdad os hará libre. Jura por la verdad. Levántala por la verdad. Justifica por la verdad. Testifica por la verdad. Porque la verdad hace libre. Número 2, hay chamune. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Y matigan airaos, colerana, peñarena. Y a su nombre, gloria a Dios, quien vive Cristo. O hacemos ring. Mi hijita, con antuque punja, ayuno en cainamone, gracias Señor. Ya punja o que pastor ganir kami. Ya que quien cuna, ayuno te entregas a mis paps, entregaichi. Oyer gangicho, ari oyer kaneme. Si nos va calaja, cuy caldito tayane, ya. Por favor. Y manengue. Cuy nengue. Sai kuye ja poriku kuitati chusikurai kung imami. Sarong kisa sa sinanyami ko kang ikutin kuita ning imami. Nyuka tak chiri ko mi kaya ay masuro sa tsare. Kaya rato ni manatianso. Ratito kolerang.
ratito fiñaren. Bueno, armico, a lo mejor yo ya chingue 29, 30, 31, yo ya chingue cada mes. Respetan a canchi, armico, no hay más situación cascata. Chayhuanca ni siquiera manane, toparena ni manane, juchiana tranquilo, ni chiria como ni aikuna, ni nevera mana juchiana, ni plancha de mana japina, peor cebolla. Kuti mana, fuera de chay, kuti canchas na gustaca. No puedes decir que estás lleno del Espíritu Santo, porque la persona que tiene la llenura del Espíritu Santo, la persona que tiene el bautismo del Espíritu Santo, es un hombre pasivo, es una mujer pacífica. Como una reunión con una vez, ñamana caminacún, ñamana imata reclaman, ñamana mujunta suan, ña uywa daña chis mana reclaman, kay pichita, uywa wawasiari kachwach mikurka. Gracias, Señor. Tranquilo, hermanita, ama sustaricho chaika, ritoñanga llame Dios va a poder wanka, ñamana ritoña bis, kaipi mana poco pica, kaiman Dios que caranga llame, ama sustarengi chaimanta. Eso es una mujer que está lleno del Espíritu Santo. ¿Están aquí, Polucate? Pero sí, chay pedazo también cuscamanta, rimán, camín, ñahuinchín, hasta como una tandachín. Entonces no es lleno del Espíritu Santo. No es lleno del Espíritu Santo. Comerciantes, Canguichi, Caipicajabamba, Columbe, Guamote, Riobamba, Pipuesto, Charicuna, llenos del Espíritu Santo, Armicunaca, Runacunaca. Permisos y autoridades municipales cunadas respetan. Señora, no me pase de esta línea, por favor. Hasta ahí nada más. Amén. Dios me ha hablado a través de este Señor. Yo tengo que demostrar buen testimonio. Yo soy diácono, yo soy coro, sobre todo yo soy una persona llena del Espíritu Santo. Entonces no me voy a pasar. Ahí nomás, porque hasta ahí tengo el orden. Lleno del Espíritu Santo. Pero ahí tamito kanjatia changi minga peste bikone dakilima biskonen suchene imakai sa mana hucha chugang deno pichizito chay picheñañi tapes chay tia actores kirixat pasador ka nyuka sakaren kaisab choras kaisab ya. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Mejor no tienes al Espíritu Santo, porque cuando tiene el Espíritu Santo le controla y la persona recibe el control, la reprensión, la exhortación del Espíritu Santo. Pastas a Cahabambapi, pastas a Riobambapi, pastas a Ñati, Ñañita, Ñucaca, Kaisakanik, acaso Chumisagun, acaso Chukaisaki Matanikuska, Chikukuta que pasa y Yarimata Hawatasicun. Chay hermanito, chay camina coco, chay que coropi me cantan, punta fila, chay es un cantador. Llenos del Espíritu Santo. Señores empresarios de la cooperativa Transportes Ñucayasta, muy buenas noches. Un ancianito de 60, 70 años. Una ancianita de 60, 70 años. Si ves que está abriendo su pañuelito viejo, una fundita vieja, y desde ahí, desde esa fundita, desde ese pañuelito, está buscando unas moneditas para tratar de completar 50 centavitos. Queridos hermanos empresarios de Ñucayacta, mejor hágame el favor, si usted sabe del Espíritu Santo, dígale a esa anciana, dígale a ese ancianito: papito, yaito, saquilla, mamita, guaquichilla, caigan que taitamito, ya que tu viagre, ñucaman que Dios bendecinga llame. Has hecho la obra del Espíritu Santo de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Pero escucha un señor, por el Señor, paga, falta 10 centavos. Si no te quito el sombrero, mueva rápido, paga. ¿Qué crees que el carro anda con agua? ¿Qué crees que la llanta no termina alambre? En vez de estar dando memorias, testamentos, doble su rodilla, pida perdón a Dios, comience a experimentar la grandeza de Dios de otra manera. Wow. Cristiano espiritual. Hay natural, hay carnal, hay espiritual. 28, versículo 28. El que hurtaba no hurte más. La persona que está lleno del Espíritu Santo, hey papito, no se duerma. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo ya no roba, ya dejó de robar. Ya no es señor ladrón. Diezmos, ofrendas, primicias, colaboraciones, está al día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está diciendo, ya deje de robar. Deje de robar. Ahora trabaje con su mano y comparta con su prójimo, con el que padece necesidad, con el sudor de tu frente. Levante la mano los que son fieles al diezmo para el Señor. Cuando yo digo diezmo, hermanos, no estoy refiriéndome a la moneda llamado dinero. El mejor tiempo, el mejor diezmo para Dios es tu corazón, es mi corazón. El mejor diezmo para el Señor es antes de pensar cualquier cosa, cualquier rudimento del mundo, abrir la Biblia y sentar unos minutos y meditar en su palabra. Y el Espíritu Santo se alegra y Dios pone orden para que usted ese día pases de bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Pero ni siquiera mana oran, pero ni siquiera mana, ni siquiera Biblia tahapen, ni siquiera radio coltasa tasmanauyan, ni 100.1 snauyan, hasta One Piece. Se radio wamoti taoyan, y masote radio me. Eso, como que quien oyan gichi nyuka na yachan. Chay taoyan. Hasta os carros ricos chakikunat kuyo cheo ay makikunat kasnaywan. ¿Cómo es la llenura del Espíritu Santo? Termino con esto, porque algunas hermanas ya quieren cantar y es bueno cantar a Dios. Un cristiano espiritual, ¿sabe cuál es? Un cristiano espiritual, wow, a mí realmente me ha dado duro esta palabra. Un cristiano espiritual siempre tiene poder para soportar cual problema sea. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo tiene poder para soportar. Pastores, que quien te critican o van a criticar. ¿Y qué tienes si estás lleno del Espíritu Santo? ¿Qué haces? Tienes poder para resistir. Nyukan chika, nyukan manishkani manakachi chukani, manawira chukani yaku yang gapa. Maipi mi manata guyasani, saipi predican acá en el nombre de Jesús. Que ratos mahenguno yakunga rikukunga, nyuka huyani, nyuka enemigos kunata, aunque nyuka mana rexenicho pero tiyan kay tu enemigos. Pago que familia Gualán 100.1. Gracias, hombres humildes, sencillos y bendecidos. Hasta emisora kuna biharkachisca kaita kama predica chingue.
Warmis mandas que hermano, mi hijo por favor, riri reclamangi. Mana que sa kanya kang mana pudik pika nyuka, ka iglesia manta nyuka nyanya kunat pusat son reclama grisa. Kunga kami zaman habis son reclamasa. Warmiko tranquila. Nyuka reclamasca, kikin reclamasca ka. De pronto nana chinga, de pronto Raura chinga, de pronto Sixi chinga. Pero nyuka Dios reclamascame. Hace chinga nyuka taus pai con taus. Tranquila. Aleluya. ¿Quién vive? Du la paz de Dios cantar ka apóstol Pablo kiskeskata. Canta fiña kunata yari kaiwan kakpi. Ama fiñaris pasa paiman karangiza. Canta fiña kunata yakuna iwan kakpi. Ama finyaris pasa yakuta kungiza. Yo yaran gichichay cantuta. Sura su campaña tu perkani nyukat finyagwang nyawi-nyawi. Kunan timari tu panen ispa. Manapay taner canicho pero kucho pe Dios se lo pague papito. Campaña roras kucho iskita tia circa. Sukso sacho mancha sacho. Wakasacho kolera sacho Señor iski agonika. Soxito to kodo sacho y mati. Iski kanika Señor. Wakanayan, 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 wakani, wakani, wakani. Predicani, predicani, predicani. Perdón manta predicani. Mana huchachina. Hawaza y mapita huchachina. Riparana manta predicani. Solamente los que son limpios quédense. Los que tienen errores pase acá adelante. Vengamos y pidamos perdón a Dios. Y reconciliamos entre nosotros. Chaishimi Yuxirka. Fue la primera persona que salió corriendo. Me abrazó. No me quiso soltar, dijo hermano. Yo fui la persona que le dije en la emisora que no le pongan a predicar a este hombre. Pero hoy me arrepiento, mañana mismo vaya predique en la emisora. Perdóname. No fue mi poder, no fue mi enojo, mi ira, ni mi reproche. Quien estaba hablando a los dos es el Espíritu Santo. Cuando te odia a alguien, cuando te critica a alguien, usted no se vengue, usted no odie, no critique, ámele más, atiéndele más, ponle más atención. Has ganado la batalla en el nombre de Jesús de la gloria. Aleluya. Koleras papis amatukuipun ja koleras pakai na icho nya ay chating ministis pa kolera na hika koleras as pero ratito así tukoy paniko kay pichkangi mansanay ta anak kong sinchi ta pisoringi chay tutay mag-iski anak ko yung mga pisoringi patalado mo yoringi. Kusa kawas sa muntaga. Mama. Timbra kong mamita. Wamra ko nas durmingka. Mama. Gasos